Fernando, ¿ya está grabando, Tommy? ¿Estamos en Sí, vivo? sí, sí. Estamos Bueno, vivo en estamos directo. en vivo, ya estamos. Vivo en directo, ya estamos listos para las cámaras de televisión, ya está. Bueno, entonces, vamos a presentar primero, o voy a definir primero, por qué es útil conocer el signo de una forma cuadrática, mostrando cómo el signo de una forma cuadrática está siempre asociado al signo de un segundo diferencial de una matriz, de una función. Lo voy a llevar al campo escalar. Y voy a mostrar que la matriz asociada ahora al segundo diferencial de una función es una matriz hessiana, porque básicamente sus componentes son todas derivadas segundas. Va a ser una matriz simétrica esta matriz hessiana, pero va a ser una matriz simétrica asociada a una forma cuadrática cuyas variables no van a ser ahora variables en sí mismos, sino que van a ser diferenciales. Esto lo voy a hacer, como les comenté, a partir de seguir viendo el PowerPoint que oportunamente les mandé, manuscrito, con el cual la otra clase empezamos a estudiar el tema de estática comparada. O sea, una vez que termina estática comparada, están viendo que estoy abriendo el PowerPoint que dice estática comparada, TFI, concavidad. Eso significa estática comparada, teorema de la función implícita y concavidad. ¿Tá? Vamos a ir ahora a la segunda parte de ese PowerPoint manuscrito, en donde vamos a demostrar cómo puedo relacionar a un diferencial segundo de una función en n variables como una forma cuadrática. Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, lo que hice, mejor dicho, es primero llevarlo a un mundo de 2 variables, después llevarlo a un mundo de 3 variables y después generalizarlo. ¿Tá? Bueno, se está abriendo. Ahí estamos. Se abrió, lo vieron, ¿no? Bueno, las primeras son las hojitas que ya estuvimos viendo, y SLM, etcétera. Y acá vamos a todo este quilombo de letras o ecuaciones que los vamos a ver de a poco. ¿Están viendo la página, la hoja, la hojita? Sí. Bueno, Sí. vamos a partir de un campo escalar. Este es un campo escalar, un campo funcional en el cual ahora la función va de R2 a R. Recordemos que estamos en el campo escalar toda vez que el codominio de la función en la cual estamos analizando es los reales. O sea, ahora vamos a tener una estructura funcional que va de Rn a R. Ya no va más de Rn a Rm. ¿Ah? Ahora tenemos un campo que es escalar, son funciones. Empecé por simplicidad en un mundo de R2, en 2 variables. Entonces vamos a definir una función que va de R2 a R como una función en las variables x1 y x2. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer yo a partir de estas funciones de x1 y x2? Voy a demostrar que el diferencial segundo de esta función, que es el que me permite evaluar si la función es cóncava o convexa, recordemos que la derivada segunda de una función en un mundo de R a R te permitía a vos evaluar si la función era cóncava o convexa, o si querés, crecía crecientemente, crecía decrecientemente, o decrecía decrecientemente, o decrecía crecientemente. Eso te daba el criterio de la derivada segunda. Bueno, el criterio del segundo diferencial me permite establecer lo mismo, pero ahora para un mundo de n variables, donde ahora ya no puedo graficar la función como la graficábamos antes. ¿Por qué? Porque si tenemos un mundo de 3, 4, 5 variables en f, ya no admite nuestro mundo una representación gráfica. Pero sí podemos seguir admitiendo, podemos seguir entendiendo a la función, o mejor dicho, al codominio de esa función, como un codominio en el cual podemos pensar concavidad o convexidad, o sea, un mundo en el cual la función crece crecientemente, o sea, convexa, ¿no? Crece crecientemente o decrece decrecientemente, o es cóncavo ese mundo, en el cual el crecimiento es decreciente o el decrecimiento es creciente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos a partir del estudio del segundo diferencial, formalmente. Pero bueno, primero veamos por qué el segundo diferencial de una función es una forma cuadrática. Bien, lo primero que hacemos acá es lo siguiente. Si nuestra función es una función f de x1, x2, lo que hacemos primero es diferenciar por primera vez la función. ¿Qué es el diferencial de f de x1 x2? La derivada de f respecto a x1 por diferencial x1 más la derivada de f respecto a x2 por diferencial x2. Este primer diferencial, la clase que viene lo vamos a usar
para encontrar extremos. Recordemos que cuando un primer diferencial vos lo igualas a 0, lo que estás buscando es un estado estacionario, ¿no? Por ahora no decimos nada, simplemente diferenciamos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a diferenciar por segunda vez esta función. Diferenciar por segunda vez esta función implica derivar el primer diferencial respecto a x1 multiplicado por diferencial x1 más derivar el primer diferencial respecto a x2 y multiplicarlo por diferencial x2. ¿Está bien? O sea que es derivar, fíjense, el primer diferencial, que es todo esto que está acá respecto a x1, más la derivada de este primer diferencial respecto a x2. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Las reglas derivadas de una suma, que son la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, la derivada del primer diferencial respecto a x1 es la derivada de f respecto a x1 dos veces, que sería f' de x1 x1, por diferencial x1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque me queda un diferencial x1 acá multiplicado por otro diferencial x1 acá, más la derivada segunda de f respecto a x2, ahora respecto a x1. Estoy aplicando la regla, estoy aplicando la propiedad de las derivadas de una suma, que son las sumas de las derivadas, ¿no? Por diferencial x1 y diferencial x2, más, ahora empezamos con la derivada del diferencial primero respecto a x2. Ahora estoy derivando el corchete respecto a x2. La derivada de este corchete, del mismo, ¿no? Del primero de todos, respecto a x2 será la derivada de f de x, x1, x2, que sería ¿qué? Hacer la derivada de f, x1 ahora respecto a x2, multiplicada por diferencial x1, diferencial x2, más la derivada segunda de f de x2 dos veces por diferencial x2 al cuadrado. ¿Se entendió cómo encontré ese segundo diferencial? Es derivar el primer diferencial respecto a x1 multiplicado por diferencial x1 más la derivada del primer diferencial respecto a x2. Lo que hago después es distribuir y abreviar la nomenclatura. Abreviar la nomenclatura implica que la derivada segunda de f respecto a x1 dos veces, típicamente se la define como f x1 x1. F mayúscula, x1 x1 minúscula. Por diferencial x1 al cuadrado. Más, se supone que si la función tiene buen comportamiento, la derivada segunda de f respecto a x2, x1 es análoga a la derivada segunda de f de x1, x2. ¿Se acuerdan? Las derivadas cruzadas se supone que son iguales si la función tiene buen comportamiento. Con lo cual, esta expresión y esta expresión se transforman en una sola que terminará siendo 2 f de x1, x2, diferencial x1, diferencial x2. Más el último término que me quedó acá, que es la derivada segunda de f respecto a x2, diferencial x2 al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿qué hice ahí? Derivé la función f de x1, x2, las primeras derivadas son las que constituyen parte del primer diferencial. Las segundas derivadas, que son la derivada segunda respecto a cada variable y las cruzadas, forman parte de nuestro segundo bloque, de forma tal que, si ustedes analizan, se fijan, recordando a lo que era una forma cuadrática, lo que nosotros tenemos es que llegamos a demostrar que el segundo diferencial de esta función, que va de R2 a R, donde las variables son x1, x2, su segundo diferencial es una forma cuadrática en las variables diferencial x1, diferencial x2. ¿Se acuerda que era una forma cuadrática? Era una suma polinómica donde cada término contenía una parte que era un coeficiente asociado al producto de dos variables que componían el dominio de la función. Esas dos variables eran las dos variables en sí mismas, o sea, la variable al cuadrado o el producto de cada variable por otra. Recuerden, el caso más sencillo era el cuadrado de un binomio. x1 más x2 al cuadrado, que era x1 cuadrado más 2, x1, x2, más x2 al cuadrado. ¿Cómo estaba constituida esa forma cuadrática? El producto de x1, x2 por una matriz que era 1, 1, 1, 1 por x1, x2, donde la matriz, ¿cómo estaba armada? Cada componente del vector eran los elementos de la diagonal principal, los coeficientes que multiplicaban a la variable por sí misma, y los elementos que estaban fuera de la diagonal principal, los elementos que multiplicaban a una variable respecto a otra, tales que la suma de las dos estaban puestas de qué manera.
la componente A12 y la componente A21, las dos sumaban A12 más A21 eran ¿qué? A12 era el coeficiente que acompañaba el producto X1, X2. Y A21 era el coeficiente que acompañaba el producto de la variable X2, X1. Bueno, eso mismo, si ustedes se fijan, se puede representar acá. ¿Cuál es la diferencia? Y acá viene lo interesante, y eso es lo que quiero que interpreten en esta primera parte de la clase, con la diferencia que ahora los coeficientes que van a acompañar a las variables son derivadas segundas y que las variables serán los diferenciales de cada variable de la función original. O sea, fíjense, nuestra forma cuadrática para un mundo de f de x1, x2 será el segundo diferencial de f, que será o estará compuesto del diferencial x1 y el diferencial x2 como variables fundamentales de la forma cuadrática, y los coeficientes serán, para diferencial x1 al cuadrado, f de x1, x1, o sea, la derivada segunda de f respecto a x1. Esto es como tener a11 por x1 cuadrado de nuestra clase anterior. En vez de tener a11, tengo f de x1, x1, derivada segunda de f respecto a x1 por diferencial x1 cuadrado. Después me queda dos veces f de x1, x2 por diferencial x1, diferencial x2. F de x1, x2, ¿qué sería? La derivada a11, a12. Perdón, diciendo una cosa. F de x1, x1, f de x1, x2 sería a12. Y f de x2, x1, este que está acá, sería el a21, que sumados ambos me dan dos veces f de x1, x2, porque son lo mismo, digamos, son simétricos. Entonces, la segunda parte de mi forma cuadrática será dos veces f de x1, x2 por la variable en cuestión, que va a estar afectada a este coeficiente, que es diferencial x1, diferencial x2. Y por último me queda la tercera parte de esta forma cuadrática, que será f de x2, x2 por diferencial x2 al cuadrado. Ordenada matricialmente, ¿cómo me termina quedando esta forma cuadrática? Diferencial x1, diferencial x2, que multiplica una matriz cuyas componentes serán los siguientes vectores. En la diagonal principal quedarán las derivadas segundas de cada variable que están multiplicadas al diferencial de la variable al cuadrado, o sea, será f de x1, x1, que multiplica a diferencial x1 cuadrado. F de x2, x2, que multiplica a diferencial x2 al cuadrado. Y por otro lado me quedan en la diagonal principal f de x1, x2, que será ¿qué? Será la componente que multiplica a diferencial x1 por f de x1, x2, y después multiplicado por diferencial de x2. Y f de x2, x1, que será la variable que está multiplicada, diferencial x2 por f de x2, x1, y después estará multiplicada por diferencial x1. Y la otra componente de la diagonal principal, que será la derivada segunda de f respecto a x2, segunda, que multiplica a diferencial x2 al cuadrado. Ahora bien, esta forma cuadrática, cuya matriz es la que vemos acá, será una matriz de derivadas segundas que recibe el nombre de matriz hessiana. O sea, ¿qué es una matriz hessiana? Es una matriz asociada a una forma cuadrática donde cada componente de esa matriz es una derivada segunda de una función que primitivamente estaba definida en el mundo de las variables x, pero que su segundo diferencial no va a estar más definido en el mundo de las variables x, sino que estará definido en el mundo de los diferenciales de x. Tales que esos diferenciales de x serán ¿qué? Diferenciales respecto a cada variable al cuadrado y el producto de los diferenciales de una variable respecto a otra. Por eso es una forma cuadrática que se define como f, forma cuadrática, en diferencial x1 y x2. ¿Se entendió cómo pude demostrar que el diferencial segundo de esta función en dos variables terminó siendo una forma cuadrática en diferencial x, diferencial x1, diferencial x2? ¿Están? ¿No están? Hola. Podemos decir que sí. Es complicado esto, por eso les digo que requiere de lectura. O sea, es una hoja pedorra en realidad.
una hojita pedorra que transcribí y la hice en 2 minutos escribí esto. Pero para escribir todo esto hay como 30, 40, 50 hojas de matemática de por medio. Es la verdad. Está demostrado en Alfacían esto, desde ya le digo. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque para llegar a esta expresión, primero tengo que tener idea de cómo se diferencia una función, por primera vez, por segunda vez. Segundo, que los diferenciales de las variables, segundo, que las derivadas segundas de esas variables son tales que las derivadas cruzadas las podés sumar. A ver, después hay ejemplos, dentro de un rato vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero yendo al ejemplo más sencillo de todos, ya que estamos en micro, ya que estamos en matemática y podemos aplicar lo que vemos a la micro. Suponete que tenés una función de producción Cobb-Douglas con rendimientos constantes, qué sé yo. La función es una función KL, donde lo que te queda es K cuadrado, raíz de K por L, ¿no? La típica función de rendimientos constantes. O en el caso del libro de Varian, raíz de x1 por x2. Varian no uso acá L. ¿Están usando Varian en micro 2? No, estamos usando Marimbo. ¿Qué nomenclatura usan para los bienes y servicios que usan? XY. X, Y sí. para... Bueno, imagínate que en vez de tener f de x1, x2, tenés la utilidad. ¿Hubieron la función utilidad ya? Sí. Tenés u de x1, x2, y que la función sea una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes, que tengas raíz de x1 por x2. Si vos diferenciás por primera vez la función, ¿qué te queda? La derivada de u respecto a x1 diferencial x1 más la derivada de u por x2 diferencial x2. Si diferenciás por segunda vez, te va a quedar que su segundo diferencial, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada segunda de la utilidad respecto al bien 1 más 2 veces la derivada de la utilidad de x1, x2, x2, x1. ¿Por qué? Porque las podés sumar, ¿o no? Las derivadas segundas de esa función no son sumables. Sí, son lo mismo. Las derivadas segundas, las cruzadas, son sumables porque son lo mismo. Más la derivada segunda de la función respecto al otro bien al cuadrado. Eso que vos tenés ahí como segundo diferencial es el segundo diferencial de la función de utilidad, que te permite establecer si la función es cóncava o convexa y que además te permite asimilarlo a una forma cuadrática. ¿Por qué? Y acá viene lo nuevo. No sé si es nuevo, es de la clase pasada. Es llevar la clase pasada y de muchas anteriores, y es poder reexpresar una expresión que es un número real mediante el análisis vectorial, que es un vector por una matriz por un vector. O sea, nadie puede dudar que un vector de 1 por 2 por una matriz de 2 por 1 me da un número, esto es, un vector de 1 por 2, matriz de 2 por 2, 1 por 2, 2 por 2, que me da 1 por 2. 1 por 2 por 2 por 1, que es este otro vector, me tiene que dar 1 por 1. ¿Y ese 1 por 1 qué es? Lo que está arriba, que es derivada segunda de la función respecto a una variable por diferencial x1 diferencial x2, más 2 veces la derivada segunda de la función respecto a la otra variable, diferencial x1 diferencial x2, más la derivada segunda de esa función respecto a la otra variable por diferencial x2 al cuadrado. Es un poco gimnasia de algunas propiedades matemáticas lo que hay en esta expresión. Pero bueno, vamos a complicarlo un poco más. Y es, imaginemos que lo llevamos a un mundo de 3 variables. Bueno, acá, esto que está acá, en 4, esta hoja 4, lo que yo hago es el producto anterior, para que me crean de que esto es cierto. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo que hice acá, en esta expresión que está acá, esto, es hacer el vector de 1 por 2 por la matriz de 2 por 2 y después multiplicarlo por el vector de 1 por 2 para demostrar que este producto que yo tengo acá me determina esto que tengo acá. Chicos, el segundo diferencial de f es un número real. ¿Todos entienden que el segundo diferencial de una función termina siendo un número real? Lo que pasa que, bueno, hay que evaluarlo en el entorno a un punto. A ver, el primer diferencial de cualquier función, si vos lo evaluás en un punto, es un número real. Vamos al mundo más sencillo de todos. Yo tengo una función y que es x al cuadrado. Si yo diferencio y, ¿qué me da el diferencial de y? Diferencial de y es igual a ¿qué? A 2x por diferencial x, ¿sí o no? Si la función era x al cuadrado. Con lo cual, diferencial x es 2 por x.
Si yo evalúo ahora esa derivada en un punto, me da un número real, con lo cual el diferencial de I en una función que va de R a R es un número real. Así como el diferencial de una función que va de Rn a R es un número real. Con lo cual me tiene que dar un número real. Pero ese número real me va a dar cuando yo evalúe la matriz en un punto específico, donde ese punto es el punto donde vos evaluás las derivadas segundas. Yo sé que cuesta esto, pero esto lo hacían ustedes en Matemática 1. A mí también me costó años darme cuenta de esto. ¿Por qué? Porque en Matemática 1 yo derivaba y me decían, ¿es la función es cóncava o convexa? Yo qué miércoles hacía, agarraba el número donde me preguntaban si era cóncava o convexa, lo reemplazaba en la derivada segunda y ahí decía es cóncava o convexa. Bueno, estaba calculando el segundo diferencial en un número real. Y dicho sea de paso, lo que estaba haciendo era evaluar la derivada segunda en un número real, con lo cual lo que estoy haciendo desde el punto de vista de la matemática es estar trabajando en un campo escalar. Un campo escalar es un campo que va de un dominio de n variables, pero que te da un número real como codominio, el R. No es un campo vectorial como el que veníamos usando hasta ahora, donde teníamos un mundo que iba de Rn a Rn o de Rm a Rn. Ahora no, todo es un número real. Ese número real es el número que tengo acá, cuando hago el producto en 4. ¿Ves? Esto que está acá no es ni más ni menos que el producto del primer vector por la matriz. Fíjate, el primer vector, que era un vector de 1 por 2, por la matriz, que era de 2 por 2, yo te dije que me daba un vector de 1 por 2, y es esto. Les pido que lo hagan después. Diferencial x1 por f de x1, x1, más diferencial x2 por f de x2, x1. ¿Cuál es esta primer componente? Fila del vector por primer columna del vector. ¿Y esta segunda componente qué es? Segunda fila del vector, ¿está? Por segunda columna del vector. Eso me da 1 por 2. Ahora eso lo tengo que multiplicar por diferencial x1 y diferencial x2. Cuando hago ese otro producto, ¿qué me da? 1 por 2, 2 por 1 me da un número que es un número 1 por 1. Este 1 por 1, este resultado que está acá, es este. F2, f de x1, x1, diferencial x1 cuadrado, más f de x1, x2, diferencial x1, diferencial x2, más f de x1, x2, diferencial x1, x2, más f de x2, x2. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad como para poder hacer esto para un mundo de n variables. ¿Por qué? Porque todo diferencial de cualquier conjunto de variables, todo el segundo diferencial en n variables va a ser una forma cuadrática. El tema es interpretar cómo sería ese segundo diferencial. Entre nosotros, chicos, lo que ustedes tienen que saber es cómo armar la matriz hessiana. Yo no les tendría que decir esto, porque diciéndoles esto, encima me estoy grabando a mí mismo, con lo cual me estoy contradiciendo a mí mismo, porque es como que te digo lo que necesitas saber cuando en realidad uno tendría que saber todo, pero lo que ustedes tienen que saber manejar son las derivadas primeras y cómo armar las derivadas segundas en la matriz hessiana, como para determinar, como vamos a ver en 10 minutos menos, si la función es cóncava o convexa. Eso es lo que vos tenés que saber. Lo que pasa es que yo tengo que de una manera u otra demostrarte cómo llego a esa matriz hessiana. Entonces, miremos esta función. Esta es una función de 3 variables. Yo tengo que ahora diferenciar por segunda vez a esta función y tengo que mostrar que ese segundo diferencial admite una representación matricial donde la matriz ahora será una matriz hessiana asociada a una forma cuadrática en los diferenciales de cada una de las variables. Bueno, hago lo mismo, hago lo mismo, diferencio la función por primera vez y la diferencio por segunda vez. Al diferenciarla por segunda vez, me quedan todas las derivadas segundas de esta función. Chicos, esta es una función que tiene 3 variables. ¿Cuántas derivadas segundas tiene una función en 3 variables? A ver si estamos de acuerdo aunque sea con eso. ¿Cuántas derivadas segundas tiene que admitir una función de buen comportamiento que tiene un dominio de R3? 3. ¿Cuántas? 3, 3. 3 respecto a la misma variable. ¿Y después cuántas respecto a las cruzadas? A ver, si la función admite 3 derivadas primeras, tiene que admitir 3 derivadas segundas respecto a la misma variable y 6 en total respecto a las cruzadas. Hola, ¿me están viendo? Que yo terminaré pudiéndolas sumar de a pares
Porque la derivada de x1, x2 y la derivada de x2, x1, de acuerdo al teorema de Schwarz, si la función tiene buen comportamiento, son análogas. Chicos, ¿me están siguiendo o no? Sí, sí. A Sí. ver, poner esta función, x1 por x2, una función que es el producto de x1 por x2. La derivada primera de respecto a x1, ¿cuánto es? x2. La derivada de x2, ¿cuánto es? x1. Ahora, cuando derivo las cruzadas, ¿qué me da? 1, la de x1, x2, y 1, la de x2, x1. O sea que son las mismas. Siempre las derivadas segundas las puedo sumar. Entonces, una función en las variables x1, x2, x3 admite 3 derivadas segundas respecto a cada variable en sí mismo, que las podés definir fx1, x1, fx2, x2, fx3, x3. Y después me admite 6 derivadas cruzadas. La derivada de x1, x2, x2, x1, x1, x3, x3, x1 y x2, x3, x3, x2. Con lo cual en total las otras 6 derivadas cruzadas las puedo sumir en 2 veces x1, x2. 2 veces x1, x3 y 2, x2, x3, porque sumo, porque son dos cosas que sumadas me dan una misma. O sea, las puedo compactar porque son dos cosas iguales. O sea, puedo sacar factor común, básicamente. Entonces, esto me permite demostrar que ahora el segundo diferencial de la matriz, de la función f de x1, x2, x3 será un segundo diferencial en las variables diferencial x1, diferencial x2, diferencial x3, que tendrá como matriz asociada a ella una matriz hessiana. ¿Por qué hessiana? Porque es una matriz constituida por coeficientes, mejor dicho, vectores que son derivadas segunda de una función específica, en las cuales en la diagonal principal van a aparecer las derivadas segundas respecto a cada variable, y fuera de la diagonal principal aparecerán componentes simétricas en las cuales la componente 1, 2 y la componente 2, 1 van a ser la misma. ¿Por qué? Porque la derivada de f de x1 respecto a x2 es la misma que la derivada de f de x2 respecto a x1. ¿Por qué? Porque la derivada de f de x1 respecto a x3 es la misma que la derivada segunda de f de x3 respecto a x1, con lo cual es una matriz con vectores que constituyen derivadas segundas de una función y que además es simétrica. O sea, si vos a la matriz H la transpones, te da lo mismo. Fíjate que entonces estos segundos diferenciales cumplen todas las condiciones definidas como una forma cuadrática. Y ahora viene lo que yo les digo. ¿Para qué me sirve esto? Para demostrar que si yo sé cómo definir el signo de una forma cuadrática, ya sea a partir de los autovalores, de esta matriz H o de los menores principales de esta matriz H, que fueron los criterios que vimos la última vez, con eso yo puedo definir si esta forma cuadrática, o si, mejor dicho, si este segundo diferencial de la función es negativo, no negativo, positivo o no positivo. Básicamente lo que me va a servir a mí es si es negativo o es positivo, porque siendo negativo o siendo positivo, o sea, siendo la forma cuadrática definida negativa o definida positiva, eso me va a permitir a mí poder definir si la función tiene un segundo diferencial negativo o un segundo diferencial positivo, y eso permite, básicamente, decir si la función es cóncava o convexa. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Sí. Ahora. Antes de definir antes de hacer alguna aplicación directa a esto, tenemos que definir qué es una función cóncava y qué es una función convexa. Les digo la verdad, desde el punto de vista genérico, una función es cóncava o convexa, o es estrictamente cóncava o estrictamente convexa en realidad, cualquiera sea el valor o el lugar donde yo la evalúe,
si su segundo diferencial es negativo, en ese caso es estrictamente cóncava, o si segundo diferencial es positivo, en ese caso es estrictamente convexa. Pero yo tengo que partir de la definición de qué es una función cóncava y qué es una función convexa, no en cualquier punto, digamos, del dominio donde yo la quiera evaluar, sino de la definición, si se quiere, geométrica de lo que es una función cóncava o convexa. Para eso, lo que voy a hacer es ir a la sección 2 del libro que veníamos usando nosotros. Voy a proseguir en un rato con este apunte que tenemos acá, pero voy a ir a la sección del libro anterior, el de Bernardello, a la sección 2, en la cual vamos a usar la definición de lo que es una función cóncava o convexa. ¿Está bien? Que en realidad me parece que les voy a dar una definición un poco más purificada de esto. Voy a ir a otro apunte mío, que van a ver que es más claro. Esto lo voy a cerrar. Están quedando 3 minutos y después vamos a volver a esto. Hacemos una reunión más. ¿Están viendo acá el archivo que voy a abrir? Ah, no, me parece que voy a tener que compartir. Dejar de compartir y volver a abrir. Para. Ahí sé que está cargando. Ahí está cargando. Voy a usar, en realidad les digo, les voy a presentar este archivo que lo vamos a volver a ver la clase que viene. Porque acá están las definiciones. Si no, tengo que ir al libro y en el libro tengo que andar paseándome para que todavía no se abrió. Si voy al libro tengo que andar paseándome por 500 hojas. Voy a ir básicamente a la definición formal de cómo se define una función cóncava o una función convexa en el entorno a un punto de la función. Y después voy a hacer la generalización de cómo puedo evaluar ese mismo criterio de concavidad o convexidad mediante la matriz hessiana. Vamos a ver que las dos cosas se van a cruzar, van a ir de la mano. Recordemos que cuando termina la sesión vamos a una más. Está tardando mucho en abrir, pero me parece que porque lo abrí 2 veces el archivo no importa. Bueno, acá está. Esto no le den bola a esta parte, este paper, que es un paper que escribí hace unos años atrás, lo vamos a volver a ver la clase que viene. Hoy le vamos a dar solamente bola a una definición, que espero poder, esperen que no lo puedo bajar, no sé. Ahí va de a poco. Bueno, a estas 3 definiciones quiero que le den bola. ¿Cómo se define una función si es cóncava o convexa? Profe, perdón, no Sí. sé si es problema mío o el resto de mis compañeros, no estoy viendo el archivo. No sé si No es se ve, pasa lo se mismo. ve trabado en la pantalla. No, no se ve. ¿Cómo? ¿No se ve? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a volver a... Dejo de compartir y lo voy a volver a abrir. Igualmente queda menos de un minuto, Sí, sí, por lo eso. puedes Vamos a hacer... cortar. Sí, no importa. Usemos este tiempo para lo que queda. ¿Qué vamos a hacer? Yo en un momento, miren, vamos a usar este minuto y después volvemos a abrir el archivo. Yo voy primero a plantear cómo se define una función si es cóncava o convexa mediante lo que es la definición de concavidad o convexidad. ¿Tá? Formalmente la concavidad y la convexidad a priori se define como si entre 2 puntos cualesquiera de la función, el arco de la función pasa por arriba de los 2 puntos o por debajo de los 2 puntos. O sea, si yo combino linealmente 2 puntos cualesquiera de una función, si yo veo que el arco pasa por arriba, la función es estrictamente cóncava en todos los puntos. Si pasa por arriba en algunos y en otros está igual, está en el mismo nivel del segmento, es cóncava. Mientras que si pasa en todos los puntos por debajo, es estrictamente convexa, y si para algunos puntos pasa por debajo y en otros pasa por la línea recta que une al segmento, es